En este video vamos a ver cómo obtener datos que están relacionados con otros datos cruzándolos. Recordemos que teníamos en nuestra cabera transacción attraction que nos permitía registrar atracciones de diferentes países y ciudades. Y teníamos también la transacción tour de 2 niveles, que registraba los diferentes tours que la agencia de viajes ofrecía para recorrer distintas atracciones turísticas. Para registrar las atracciones del tour es que teníamos el segundo nivel, de nombre Attraction. Si ejecutamos el Work with the Attraction, vemos que tenemos estas 3 atracciones, 2 de París y 1 de Beijing. Y si ejecutamos Tour, tenemos únicamente ingresados 2 tours. El primero con las 2 atracciones de París y el segundo con la de Beijing. Ingresemos otro tour, al que llamaremos así. Y solamente recorrerá la atracción Museo Louvre. Con esto podemos ver que claramente esa atracción estará en 2 tours distintos, en este, el 3, y en el 1. Tenemos entonces estas 3 atracciones en la tabla Attraction, y si representamos la tabla del segundo nivel de la transacción Tour, tenemos 2 registros para el Tour 1, los de la atracción 1, Louvre Museum, y la atracción 3, Eiffel Tower, un registro para el Tour 2, con atracción The Great Wall, y un registro para el Tour 3, con una atracción, Louvre Museum. Por tanto, ¿cómo calcularíamos en cuántos tours se encuentra cada atracción? Recorriendo el segundo nivel de tours, es decir, el de la tabla Tour Attraction, y contando las repeticiones allí de Attraction ID. Para Louvre Museum serán 2. Para The Great Wall será 1. Y para Eiffel Tower será también 1. Entonces, si por ejemplo creamos un web panel con un grid para listar las atracciones turísticas, donde además del ID, nombre de atracción y de país, queremos listar en cuántos tours se encuentra, en su evento load colocaríamos este código, donde nos estaría faltando determinar cómo calcular el valor a asignar a la variable tours. Acabamos de analizar que para cada atracción de la tabla Attraction tendríamos que recorrer la información de las atracciones de los tours, filtrando por el ID de atracción. Otra forma de decir lo mismo, tendríamos que agrupar los registros que tengan el mismo Attraction ID, en este caso para contarlos. Podríamos pensar entonces en colocar aquí otro for each anidado dentro del primero, donde podamos contar los registros que cumplan este filtro. El primer for each, el externo, navega la tabla Attraction, que es la tabla asociada a la transacción Attraction, aquí nombrada. Y para cada registro de la tabla, ejecutará el código interno, que es todo este. Entonces, asociará a estas variables los valores de estos atributos de la propia tabla base y también este, country name, de una tabla de la extendida. Y luego asignará 0 a esta variable y ejecutará, posicionado en este registro de Attraction, este otro for each, que, como está indicando como transacción base el nivel Attraction de la entidad Tour, sabemos que navegará esta otra tabla, que está relacionada con la de Attraction justamente a través del atributo Attraction ID. Recorrerá esta tabla filtrando los registros que correspondan al mismo Attraction ID de la tabla Attraction en la que se encuentra posicionado, sumando 1 a la variable para cada uno de esos registros. Luego de terminado el for each, se carga una línea en el grid con los valores de las variables. Decimos que cuando realizamos este cruce de información, donde para el registro de una tabla recorremos otra tabla filtrando en ella de acuerdo a algún criterio que proviene del registro con el que estamos trabajando en la primera, estamos realizando una operación de join. Así que con estos 2 for each anidados, es decir, uno dentro del otro, al filtrar sobre el anidado de acuerdo a algo relacionado con cada iteración del principal, estamos realizando un join. Aquí ya tenemos creado el web panel con las 4 variables en el grid y su evento load programado tal como mostramos antes. Pidamos ejecutar.
Analicemos antes de probar el listado de navegación. Informa sobre los for each anidados. Primero se recorre toda la tabla attraction entera, porque no especificamos ningún filtro. Accede a country para recuperar el country name. Y por cada atracción encontrada aparece este for each anidado, que recorre la tabla tour attraction, recuperando solamente los registros que tengan ese attraction ID. Vemos aquí el ampersand que está indicando la variable de ese nombre. Veamos que está optimizada la recorrida, porque al ser attraction ID una clave foránea en esta tabla que apunta a la tabla attraction, tiene un índice creado, y es el que sugiere utilizar para así no tener que recorrer toda la tabla. Si ahora ejecutamos, vemos las 3 atracciones donde para el Louvre la contó en 2 tours, The Great Wall en 1 y Eiffel Tower también en 1, tal como esperábamos. Ahora, ¿qué pasaría si quitáramos el filtro explícito por Attraction ID? Probemos. Vemos que el listado de navegación es casi idéntico al anterior con el filtro explícito. La única diferencia viene dada por este arroba. Antes veíamos el ampersand de la variable. ¿A qué corresponde este arroba? A algo que se deduce del contexto. Este arroba representa el valor del atributo Attraction ID de la iteración del for each dentro del cual se está ejecutando este otro. Es decir, está aplicando el filtro sin tener que explicitarlo. Para convencernos, ejecutemos y veamos que el resultado es exactamente el mismo. Lo que acabamos de probar es importantísimo, y es que GeneXus realiza automáticamente el join, sin tener que explicitárselo. Esto es porque conoce las relaciones entre las tablas y asume, por tanto, que querremos únicamente la información relacionada. Como vimos en el video en el que implementamos un procedimiento como función, aquí también podríamos sustituir este for each que implementamos para realizar la cuenta por una fórmula inline count, donde tampoco tenemos que explicitar la condición de filtro, porque la deduce GeneXus. Necesitamos indicar como atributo a ser contado uno que corresponda a la tabla de esta misma transacción base. La tabla asociada solamente tiene estos 2 atributos que conforman la clave primaria. Por eso elegimos uno de ellos, tourID. Como esta fórmula count está dentro de un for each que navega la tabla attraction, en cada iteración se cuenta con un attraction ID determinado. Entonces, dado que la fórmula tendrá que navegar la tabla tour attraction, funciona como un filtro automático para su navegación y por esa razón está realizándose el join dentro de ella. Si ahora vamos y lo probamos, cambiando el for each anidado por la fórmula count con atributo tourID y pedimos el listado de navegación, vemos que ahora hay un solo for each, a attraction. Pero para cada atracción, aquí indentada, vemos que navegará la tabla tour attraction para resolver la fórmula count. Por lo que, si ahora ejecutamos, deberíamos obtener el mismo resultado que con los for each anidados. El caso de navegaciones anidadas que estudiamos hasta aquí puede formalizarse así. El primer for each navega una tabla determinada, en este caso, attraction. Y por cada registro de esa tabla, anidado tiene otro for each que navega otra tabla, que está relacionada con la del for each en el que se encuentra por una relación de muchos para cada uno. Es decir, por cada registro de la tabla del for each externo, hay n registros relacionados en la tabla del for each anidado. La relación en nuestro caso particular está dada por el atributo attraction ID en esta tabla, que es una clave foránea a esta otra. Es esa relación 1 a n entre las 2 tablas la que hace que GeneXus considere que para la navegación anidada se querrán recuperar exclusivamente los registros relacionados. Y así es que realiza un join automático. Y si ahora en el for each exterior recorriéramos los aeropuertos y en el anidado las atracciones, sabemos que el aeropuerto tiene una clave foránea a la tabla de ciudades,
que necesita para existir a la de países. Country City y Country están en la tabla extendida de Airport. Por lo que en el for each externo, para cada airport podrá accederse a un registro de ciudad y uno de país. Attraction también tiene una clave foránea a la tabla de ciudades, por lo que una atracción corresponderá exclusivamente a una ciudad, y dada una ciudad, podrá estar en N atracciones. Entonces, por cada aeropuerto tenemos una ciudad y N atracciones de esa misma ciudad. Entonces, GeneXus realizará el join automático. Así, por ejemplo, supongamos que en un webpanel con este grid con variables, cargamos así las líneas con un for each que recorre los aeropuertos y en cada iteración accede a los valores de estos atributos de su tabla extendida. Si lo que queremos es contar la cantidad de atracciones de la ciudad del aeropuerto, solo tenemos que escribir esto, o la análoga fórmula count. Así, aquí hemos creado en GeneXus un diagrama de estas tablas y aquí tenemos un webpanel que implementa lo anterior. Al especificarlo, vemos que el primer for each navega la tabla Airport, recorriéndola toda y accediendo a Country para recuperar Country Name y a Country City para recuperar City Name. Y luego iteran el for each anidado sobre la tabla Attraction, realizando estos filtros automáticos por Country ID y City ID. Como esos dos atributos constituyen una clave foránea a esta otra tabla, es que se realizan estos filtros, donde los arrobas están indicando los valores de esos atributos, pero para el registro del for each exterior en el que nos encontramos en ese momento. En definitiva, desde Airport se obtiene una ciudad y solo una que puede repetirse n veces en la tabla de atracciones. Cuando GeneXus no encuentra esa relación 1 a n entre la información de las navegaciones anidadas, como sería este caso, por ejemplo, donde el for each externo navega Airport y el anidado Customer, por cada registro de Airport se recuperan todos los de Customer, porque justamente no hay ninguna relación evidente. Cuando GeneXus no realiza un join automático, entonces se dice que lo que se realiza es un producto cartesiano. Existe un tercer caso, que es cuando ambas navegaciones se realizan sobre la misma tabla base. Por ejemplo, si se quisieran agrupar los aeropuertos por país. Este caso se conoce como corte de control, pero no lo abordaremos en este curso. Para ir terminando, cuando hablamos de navegaciones anidadas, no nos referimos únicamente al caso de dos for each explícitos, uno dentro del otro. Por ejemplo, vimos un caso de un for each con una fórmula de agregación dentro. Pero también vale para el caso de un grid con tabla base y un for each o fórmula inline en su evento load. Es decir, si en lugar de las variables tuviéramos aquí los atributos Attraction ID, Attraction Name y Country Name, que determinarían que el grid tendrá tabla base Attraction, en ese caso hay una navegación implícita, la de esta tabla. El evento load se ejecutará automáticamente una vez por cada registro de la tabla base a ser cargado, por lo que si allí dentro colocamos este for each, estará anidado al implícito. Creemos un nuevo webpanel. Insertemos en su layout un grid con estos tres atributos. Insertemos una nueva variable, tours. Con esto ya sabemos que el grid tendrá tabla base Attraction, pero para asegurarnos podemos especificar la transacción base. Luego escribimos el evento load con el for each. Pidamos ejecutar. En el listado de navegación, vemos que está informando cómo se carga el grid 1, recorriendo la tabla Attraction, yendo a Country para recuperar Country Name. Y anidado está el for each explícito, que está realizando el join automático por Attraction ID. Si probamos en ejecución, vemos exactamente lo esperado. La misma navegación obtendremos si en lugar del for each utilizamos la fórmula count.
Hemos visto cómo con 4 variaciones de un mismo caso conseguíamos las mismas navegaciones anidadas, con 2 for each anidados explícitos, con uno implícito, el del grid, y el otro anidado en el evento load, con un for each y una fórmula aggregate dentro, o con un for each implícito, el del grid, y una fórmula aggregate en su load. Lo que pretendimos mostrar es que, más allá de cuál concretamente de los casos de navegaciones anidadas se implemente, cuando las navegaciones son a tablas distintas, GeneXus buscará si existe una relación de uno a muchos, directa como esta, o un poco más indirecta como esta otra, para, en ese caso, realizar un join automático. Es decir, para cada registro de la navegación principal, en la navegación anidada solamente considerar los registros relacionados. Solo cuando no encuentra esa relación más o menos directa, realizará un producto cartesiano, es decir, por cada registro del principal, recorrerá toda la tabla del anidado. Por último, mencionamos un último caso en el que no entramos, que es cuando las navegaciones son sobre la misma tabla.